exaltando el nombre de nuestro Señor y haciendo lo que todo buen cristiano tiene que hacer, amén. Estar aquí los domingos buscando del Señor, porque es el día del Señor, donde nosotros venimos y estamos hambrientos de su palabra, hambrientos de su presencia, y no buscamos en esta mañana alimentar nuestras emociones, no buscamos en esta mañana alimentar nuestros deseos, sino honrarle a Él, vivir para Él, entender que tengo que amar menos mi vida para amarlo más a Él. A veces estamos tan preocupados. Yo ayer estaba en casa a la tarde y mientras meditaba en la palabra de hoy, en un momento me quedé sentado meditando y pensaba, a veces todo el tiempo buscamos hacer cosas para nosotros. Todo el tiempo uno busca trabajar, prosperar, satisfacer su mente, viendo la tele, viendo cosas, compartiendo, hablando con alguien, comiendo, alimentando mi carne, todo basado en mí. Dicen los grandes investigadores que es la generación más narcisista que ha existido sobre la faz de la tierra. El narcisismo es pensar en mí, solamente en mí. Y yo pensaba por un momento, si no estoy haciendo algo para mí, por mí, ¿para quién lo estoy haciendo? Entonces en ese momento dije: Señor, en este momento tengo hambre, en este momento quiero ver la tele, en este momento quiero ver el celular, en este momento quiero hacer algo divertido. Pero dije: no, Señor, quiero hacer algo para ti. Entonces mientras estaba ahí meditando y oraba y le decía: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Ayudo a alguien? ¿Hablo con alguien? ¿Evangelizo a alguien? Y en ese momento no tenía otra cosa más que su palabra. Entonces podía sentir de parte de Dios que tomara tiempo para conocerle más a Él. Ahora, la pregunta es: ¿para qué conocer a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué conocerle? Prefiero divertirme, prefiero pasarla bien, prefiero entretenerme, prefiero comer, prefiero tomar mate, prefiero hacer otras cosas. ¿Por qué conocerle a Él? ¿Para qué? ¿Y sabe qué, mi hermano? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú le conoces a Él, tu vida empieza a cambiar el sentido de tu vida. La brújula de tu vida, esa brújula narcisista que apunta hacia ti, tú eres el ombligo del mundo donde todo pasa por ti, empieza a cambiar y empiezas a ver las cosas de otra manera. Empiezas a darte cuenta que hay un Dios que está queriendo que nosotros le conozcamos, y no que le conozcamos o que tengamos un Dios basándonos en sentimientos, en mi percepción, en mi manera de creer en Dios. No. Realmente cómo es Él. Y Él dejó todo eso revelado en su palabra para que nosotros podamos conocerle. Y esto es una introducción importante para lo que vamos a ver en el día de hoy, en nuestra continuidad que estamos llevando a cabo del libro de los Hechos, que
son los primeros 30 años de la iglesia. Y cuando uno va viendo esto, uno va viendo esta iglesia que el Señor estableció al comienzo, y cómo hoy, 2000 años después, mucha de esa iglesia se ha perdido. Y no porque Dios quiere que se pierda, sino porque nosotros no queremos volvernos a la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Dice la Biblia que toda la palabra es inspirada por Dios, y todo lo que dejó escrito el Señor es para mi crecimiento. Todo lo que está aquí. Y no tiene que ver con cultura, con tiempos, con sociedades. No, tiene que ver con que Dios quiere que yo le conozca a Él. Y cuando estamos viendo aquí la historia de la iglesia y vemos el ministerio de Pablo y vemos cómo Pablo caminó amando y honrando y sirviendo a Dios, muchas veces yo al estudiar la palabra me avergüenzo y veo y digo: wow, qué increíble esto. Qué increíble que hoy el evangelio de Jesús, de cierta manera, parece que a la gente no le importara. No nos importara la verdad, que Jesús es la verdad. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Cualquiera puede hablar de Jesús. Ahora, no cualquiera va a hablar de parte de Jesús. El diablo también habla de Jesús. Los demonios dicen también que creen. Entonces, qué importante es conocer la verdad. Porque cuando uno conoce la verdad, hermano, uno está más alineado con la voluntad perfecta, soberana de Dios. Por eso que antiguamente, cuando se preparaba a un contador para un banco, les demoraba mucho tiempo a ese contador. Lo llevaban y lo hacían pasar muchos años contando billetes, para que él tuviera desarrollado los sentidos del tacto de la mano para poder descubrir un billete verdadero de un billete falso. Y eso lleva tiempo. Pero esa persona estaba tan bien dotada que cuando un billete falso entraba, él enseguida podía discernir que ese billete no era real. Hoy en día el cristiano, al no estar dotado de la palabra y del conocimiento de la soberanía de Dios, muchas veces el cristiano, hermano, no entiende qué es de Dios y qué no es de Dios. No sabe cómo diferenciar una crisis, un problema, una dificultad, un conflicto, una palabra, una persona. No sabe. Por eso es importante que la iglesia pueda abrir su corazón y dejarse ministrar por la palabra de Dios. Y yo titulé este mensaje de esta mañana: la perseverancia de Pablo. Pablo era una persona muy perseverante en cuanto al evangelio, y él no trastabillaba, él no dudaba, él no retrocedía, porque él sabía a quién servía. Cuando una persona no está formada en el carácter de Dios, esa persona no está preparada para servir en las cosas de Dios, porque cuando venga la persecución, cuando venga la dificultad, cuando venga el conflicto, esa persona va a demostrar que su carácter no ha sido formado por el Señor. Por eso que una de las tareas más difíciles es entregarle a Dios nuestro carácter para que Él lo moldee, para que Él forme nuestro carácter, para que no seamos volátiles, para que no seamos influenciables, para que no seamos emocionalistas. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Todas esas cosas están en nosotros, pero desde Génesis 3 en adelante, todas nuestras emociones, sentimientos, pensamientos fueron distorsionados, confundidos por causa del pecado. Por eso todo lo que yo hago esto, una tarea que yo siempre hago, todo lo que yo siento, todo lo que yo creo,
todo lo que yo pienso, siempre digo, está equivocado. ¿Se da cuenta? Todo lo que yo siento, todo lo que yo creo, todo lo que yo pienso está equivocado. Y siempre le doy la oportunidad a decir, estoy equivocado. Lo que no está equivocado es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Pero lo que yo siento puede estar equivocado. Entonces, si yo eso que pienso, que siento, que creo, que veo, no lo llevo a la verdad de Jesús y de su palabra, puedo cometer un grave error. Puedo pensar y decir, bueno, yo pensé que era de Dios. Yo pensé que era de parte de Dios. Yo pensé que Dios estaba detrás de todo esto, pero veo que no. Me equivoqué. Y ahora, pastor, ¿qué hago? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no expuse eso a la verdad de la palabra, a darme cuenta si verdaderamente Dios está detrás de todo esto que estoy haciendo. Por eso, cuando Pablo comienza su segundo viaje misionero, donde él se separa de Bernabé, usted lo recordará, ¿cuál fue el motivo de la separación? Fue Juan Marcos, el que escribe años después, 30 años después, escribe el Evangelio según San Marcos. Pero en ese momento Pablo le dijo a Bernabé que Juan Marcos no estaba preparado para ir con ellos a este segundo viaje misionero, porque en el primer viaje misionero, cuando ellos comenzaron, que los llevaron, cuando empezó la persecución, Juan Marcos se dio media vuelta y se volvió a Jerusalén, escapando, temeroso. Hermano, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que entender esto, que Dios tiene que formar nuestro carácter, porque si no, cuando las cosas, muchas veces por causa del evangelio, y ese es el gran problema que la gente no entiende. La gente está creída que el evangelio es vivir en paz. La gente cree que el evangelio es estar todo bien. La gente cree que el evangelio es un Dios que me va a prosperar, un Dios que me va a dar, un Dios que todo va a salir bien porque estoy con Dios. Y tiene que ser así. Un pare de sufrir. Sufro porque estoy en el mundo, vengo a Dios y no sufro más. ¿Sabes qué, mi hermano? Tú estando en el mundo sufrías, ahora vienes a Dios, vas a sufrir más todavía. Esa es la realidad del evangelio. Esa es la verdad del evangelio. Porque dice la palabra de Dios que por causa de mí, dijo Jesús, sufrirás ¿qué? Persecución. Por causa de mí serás aborrecido. Ahora la pregunta es, si por causa de él no soy perseguido, no soy aborrecido, no me pasa absolutamente nada. La pregunta es, ¿estoy en su causa o estoy en un falso evangelio? Porque hoy cuando tú escuchas el evangelismo mundial que se predica en las radios, en la tele, es un evangelismo donde todo está bien, donde Dios te va a dar, donde tú vas a ser un grosso, donde vas a prosperar, donde te va a ir bien, donde se te va a multiplicar todo, donde van a crecer, donde... ¿Y de dónde sacan todo eso? Digo, ¿de dónde lo sacan? Porque de la Biblia yo no lo encuentro. Al contrario, veo al mejor de Dios, al hombre perfecto, al hombre sin pecado, al hombre 3 veces santo, al hombre que todo lo que hizo lo hizo bien y terminó en un madero solo, muriendo en una cruz, desnudo, perdiendo absolutamente todo, con una corona de espinas. Amén. No terminó en un yate, en una mansión, con años dadivoso, entregado, todo bien. No, mi hermano. Porque de este lado de la gloria, dice la palabra, y esto es muy simple, de este lado de la gloria el mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el desierto fue tentado por Satanás? Le dijo, si tú te postrares y me adorares, todo esto que yo tengo te lo daré. Todos los reinos que son míos te los daré. Ahora, ¿cree usted, mi hermano? Esto es muy simple. ¿Por qué? Si yo estoy en un lugar donde es gobernado por el maligno y de repente
que yo estaba antes bajo la doctrina del maligno y aceptaba la doctrina del maligno y vivía para el maligno y pecaba con el maligno y todo estaba bien, y ahora de repente quiero cambiar mi vida. Ahora de repente quiero hacer bien las cosas. Ahora de repente quiero buscar de Dios. ¿Usted cree que el mundo no se me va a poner en contra? No se te va a poner a favor. La gente cree que porque venimos a Dios, hermano, se nos van a abrir todas las puertas y wow, y tú vas a ir al supermercado y vas al chino a comprar, y el chino de repente ve tus ojos llenos de fuego, de gloria, y te dice: lleve todo, lleve todo, lleve todo. Usted, hijo de Dios, lleve todo, lleve todo. No, al contrario, hermano, el chino que está ahí endemoniado te va a ver y va a decir: a este cobrarle el doble. Y tú vas a salir de ahí y decir: Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque ahí empezaste a entender que estás luchando en oposición contra un mundo que no te quiere. Ahora fíjate esto. Antes de comenzar, mira lo que dice en Mateo capítulo 10 versículo 22. Ya tendremos que terminar el mensaje acá, creo. Todavía no empezamos ni a predicar. Algunos me dicen: pastor, ¿cuándo empieza? Mateo capítulo 10 versículo 22. Mira lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que el que es aborrecido va a ser aborrecido por mi nombre, por mi causa, pero el que tiene a Cristo va a perseverar hasta el fin. ¿Se da cuenta, mi hermano? No me voy a doblegar, no me voy a rendir, no voy a retroceder, no voy a volver al mundo donde estaba, no, voy a seguir con Jesús. Esa era la convicción que Pablo tenía. Esa era la convicción que él tenía de seguir perseverando en el evangelio, a pesar de que todo lo que él estaba viviendo era contrario. Ahora la pregunta es el por qué. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué, hermano? De alguna manera Dios permite esa persecución para que verdaderamente se pueda ver quién es de Cristo y quién no. Yo creo que las pruebas, así como el fuego purifica el oro, el fuego revela la intención de nuestro corazón. Cuando se nos dice que no, revela la intención de mi corazón. Cuando por mis propios medios no puedo alcanzar algo, se revela en mi corazón si confío o no confío en Dios. Por eso dice la palabra en Éxodo que el Señor los trajo al desierto. ¿Para qué? Para que tengan hambre. Un Dios bueno llevar a su pueblo a tener hambre. El otro día hablábamos con una muchacha y me decía: pastor, yo no puedo entender cuando veo gente que está pasando necesidades. Yo le dije: ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema es que tú ves la necesidad en base a emoción, no la ves en base a lo espiritual. No, porque yo creo que la iglesia tendría que ayudar a todos. La iglesia tendría que ayudar a los que no tienen comida en la calle, a darle de comer a los hambrientos. Le digo: no, tú estás equivocada. Imagínate. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Muchas veces Dios permite el hambre para que nosotros nos diéramos cuenta de algo. Dice que Dios llevó al pueblo al desierto para que tenga hambre. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que no solo de pan vive el hombre. El pan no es suficiente, no es lo necesario, mi hermano. A veces la gente dice: no, lo que pasa es que la iglesia tiene que ayudar y darle de comer al pobre y alimentar al que está en la calle. ¿Sabe qué, mi hermano? Lo único que estás alimentando es su panza, pero no su espíritu. Esa persona se va a ir al infierno, pero con la panza llena. No sirvió de nada la panza llena, mi hermano. La panza llena no sirve.
Me decía el otro día, me decía un hermano, me dice, no, lo que pasa es que me vino a pedir porque no tenía plata. No sirve que le prestes. No sirve. Porque le vas a prestar y va a seguir obrando de la misma manera. Sirve prestar cuando la persona quiere cambiar, pero si no cambia, no le prestes. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Por eso nosotros tenemos que aprender algo, que tenemos que ayudar a aquel que Dios quiere que nosotros ayudemos. No a todos, sino a quien Dios quiere que yo ayude. Imagínese usted, mi hermano, si aparece en el desierto y va con una carreta llena de sándwiches de miga y Coca-Cola, y está el pueblo de Israel ahí hambriento, y llega usted y dice, ay Señor, tienen hambre, hay que darle de comer. Y dice, no, pero soy yo el que los estoy haciendo pasar por hambre. Y tú dices, no, hay que darle de comer. No, tú no entendiste el plan de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano, que cuando no se conoce, uno comete errores? Entonces dice, por mi causa serás aborrecido, por mi causa te perseguirán, dijo el Señor. Por mi causa. Ahora fíjate algo. Dice en el versículo 32, dice, pero cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Sabe lo que significa esto? Confesar delante de los hombres. ¿Confesar qué? ¿A Jesús? No, confesar la verdad de Jesús. El problema es que los hombres no quieren hablar la verdad de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hablar la verdad de Jesús te trae enemigos. Hablar la verdad de Jesús te trae enemigos. Por eso algo que sucede aquí en el libro de los Hechos es esto: que el Evangelio, la verdad del Evangelio, tiene dos síntomas en la gente. A unos despierta su corazón, a otros los endurece. La palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios predicada, hace que a algunos se le derrita el corazón, mientras que a otro se le endurece el corazón. Jesús, cuando predicaba, algunos se convertían, se arrepentían, reconocían, lo buscaban, mientras otros lo odiaban, lo querían matar, lo aborrecían, lo injuriaban, le decían mentiras, engaños, le decían que era hijo de Belcebú. Ahora fíjate algo. Él dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 25. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo ser como su señor. Y si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a Jesús lo llamaron Belcebú, ¿qué crees que te van a llamar a ti? Ay, pastor, me están diciendo que soy una religiosa, me están diciendo que soy esto, me están diciendo que soy aquello. Y Jesús dice, si a mí me dijeron Belcebú, ¿qué crees que te van a decir a ti? ¿Qué crees? Ahora fíjate algo. Estamos viendo la historia de Pablo, estamos viendo el libro de los Hechos. Estamos viendo que en este segundo viaje Pablo no quiere llevar a Juan Marcos porque es todavía una persona inmadura espiritualmente. Por eso yo siempre digo, hay que tener cuidado cuando se pone la gente a servir, si no está madura en las cosas de Dios, en el conocimiento de la palabra, porque pueden cometer errores y pueden dañar a muchas personas. Algo que yo he hecho y me arrepiento. De creer que porque una persona me cae bien, creer que está lista en las cosas de Dios cuando no está lista en las cosas de Dios. Amén. Ahora fíjate algo. Pablo en este segundo viaje, él no puede entrar a ciertas ciudades de Asia porque el Espíritu se lo había prohibido, porque
Dios tenía un plan y un método de cómo iba a continuar la evangelización. Él tiene una visión de un hombre macedónico. Él entra a Macedonia. Macedonia es una capital. Él entra a esa ciudad y mientras va llegando a Macedonia, él entra a una ciudad llamada Filipos. En esa ciudad de Filipos él predica el evangelio, donde se establece una iglesia. Una mujer llamada Lidia, Dios le abre el corazón, conoce el evangelio. Una muchacha endemoniada es liberada. En ese momento que es liberada, Pablo, Silas son llevados presos, los golpean, los maltratan, los meten en la cárcel. El guardacárcel se convierte en una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, y en ese momento ellos salen de la ciudad. Y cuando salen de la ciudad, ellos van a Tesalónica. Y mientras están en Tesalónica, Pablo entra a predicar el evangelio a la sinagoga, como él tenía por costumbre. Dice en Romanos 1:16, dice así: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al gentil después. Pablo entendía que el evangelio tenía que ser primeramente predicado a los judíos y después a los gentiles, porque así era el método de Dios. Entonces Pablo, cuando entra a la sinagoga de los tesalonicenses, él predica el evangelio. La gente era media dura, la gente no quería escuchar la palabra, pero algunos se convirtieron. Algunos escucharon el mensaje de salvación, entendieron las escrituras. Después de algunos, dice 3 semanas, Pablo estuvo ahí discutiendo con ellos. Mira lo que hacía, discutía. Y discutir no es pelear, discutir es exponer la verdad de la palabra de Dios. Pero después de esos 3 días se levantó una revuelta en la ciudad en contra de Pablo y en contra de sus discípulos. Entonces los discípulos de Pablo sacaron a Pablo de la ciudad. No es que Pablo se fue, lo sacaron. ¿Se da cuenta, mi hermano? Cuando Dios está contigo, tú no te vas, te sacan. ¿Te das cuenta? Nadie te tiene que sacar. No, me voy porque Dios me dijo que me fuera. No. Si es de Dios, tú no te vas. Amén. Ahora fíjate algo, dice en el versículo 10, capítulo 17, Pablo sale de Tesalónica y dice: y inmediatamente los hermanos enviaron. ¿Se da cuenta que lo enviaron? Él no se fue, lo enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Berea era una ciudad aledaña, y Pablo había dejado la ciudad de Tesalónica a la fuerza por los hermanos. Pablo no le tenía miedo a la persecución. ¿Se da cuenta, mi hermano? Uno no tiene que tener miedo a lo que se levantan. Uno tiene que andar con la frente en alto, siguiendo predicando el evangelio. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y si mañana se levantan contra mí y mañana me destruyen, es porque Dios permite que me destruyeran, porque se terminó mi ministerio y Dios me quiere llevar a su presencia. Así de simple. Pablo lo tenía bien en claro. Por eso la perseverancia de Pablo. A Pablo no lo amedrentaba nada. Mira que Pablo viene, hermano, y en este segundo viaje misionero no fue mejor que el primero. Ya venía Pablo de Filipo, terrible paliza le dieron en Filipo, se comió una noche en cárcel, tuvo que salir huyendo, se fue a Tesalónica. En Tesalónica lo sacaron escondido porque lo querían matar. Ahora llega a Berea. Ahora, ¿se da cuenta, mi hermano, lo que es servir a Dios? ¿Se da cuenta lo que es servir a Dios? Servir a Dios, si tu corazón no está entregado, dispuesto a la verdad del evangelio, y tú eres un cristiano que simplemente sigue a Dios por panes y peces, sigue a Dios por comodidad, tú no vas a soportar el calor, el fuego de las pruebas. Pero si tú eres un cristiano verdadero, las pruebas te van a hacer más fuerte. Las pruebas te van a acercar más al Señor, porque entiendes que es Dios el dueño de tu vida. Es Dios, es el dueño de tu vida.
Y Pablo entendía esto. Él no salía huyendo de ninguna ciudad. ¿Por qué? Porque él no tenía miedo al morir, porque él sabía que su vida no era de él, le pertenecía a Dios. Amén. Como mucha gente me dijo: pastor, usted se tiene que ir de esta ciudad. No, mi hermano, si Dios me quiere llevar a otra ciudad, Dios me va a llevar, pero no voy a ir yo solo buscando mi beneficio, sino voy a buscar siempre el beneficio de Dios. Hace 10 años atrás hubo un grupo de hermanos que dividieron esta iglesia y se fueron buscando el beneficio de ellos, pero no el de Dios. ¿Sabe cuánto duró esa iglesia? Ni 6 meses. ¿Sabe dónde quedó toda esa gente hoy en día? Apartada en el mundo. Se llevaron 30, 40 almas. Ellos no buscaban el beneficio de Dios, ellos buscaban su beneficio. Porque si tú buscas el beneficio de Dios, tú no vas a hacer nada que pueda dañar las cosas de Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y si es Dios el que quiere hacer algo, Dios lo va a hacer. Y tú no tienes que mover ni una ficha, nada. Es Dios el que lo hace. Ahora dice que Pablo fue enviado a Berea. Y estando en Berea, dice que llegó y entró en la sinagoga de los judíos. Y este es el versículo que yo utilizo muchas veces, Hechos 17:11. Y estos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. Ay, qué gente, ¿no? Qué gente que no tiene paz. Ahora fíjate algo, mira. Pablo sale de Filipo, golpeado, maltratado, llega a Tesalónica. En Tesalónica predica la palabra, algunos se levanta un revuelo en la ciudad, un conflicto en la ciudad, lo sacan a Pablo escondido. Pablo llega a Berea, y cuando llega a Berea, Pablo ni lento ni perezoso. Eso es lo que tiene el cristiano, ni lento ni perezoso. Fue enseguida a la sinagoga de los judíos. ¿A hacer qué? A predicar. ¿Se da cuenta? A predicar el evangelio. Ahora, digo, Pablo, ¿no aprendiste nada? Ya te pegaron, ya te maltrataron, ya te apedrearon, ya sufriste persecución, ya te injuriaron, ya te ensuciaron, ya te embarraron, se te dividieron, ya te dividieron, te sacaron a Bernabé, ya tuviste conflicto, problema. Ahora, ¿qué hace que Pablo siga predicando el evangelio? ¿Qué es lo que Pablo hace que él siga predicando el evangelio? La convicción que él tenía de quién es Jesús. ¿Qué hace que usted va a seguir viniendo a la iglesia? La convicción de quién es Jesús. ¿Qué hace que usted se aleje del pecado? La convicción que usted tiene en Jesús. Eso. Y dice que estos de Berea eran diferentes a los de Tesalónica. Eran diferentes, ¿por qué? Porque dice que eran nobles. Ahora fíjate algo, quiero estudiar ese versículo 11 y quiero que vayamos juntos caminando en este pasaje de las escrituras y podamos entender juntos lo que el Señor quiere que nos dejó plasmado aquí, que quiere que entendamos. Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice que los de Berea eran más nobles. Dice que los de Berea tenían una actitud totalmente diferente. Diga conmigo, actitud. Ellos tenían una actitud diferente.
una actitud distinta a los de Tesalónica. ¿Y cuál era esta actitud que ellos tenían? ¿Qué los hacía a ellos la actitud delante de Dios que los hacía más nobles? Que Dios deja plasmado en las escrituras que ellos eran más nobles. ¿Qué es lo que los hacía diferentes? Dice que ellos, 1, recibieron la palabra. 2, escudriñaron las escrituras. 3, creyeron a la palabra. 3 cosas que toda persona debería tener: recibir la palabra, escudriñar las escrituras y creyeron a la palabra. Palabra, palabra, palabra. Diga conmigo: palabra, palabra, palabra. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra te va a hacer instruido y capacitado. ¿Se acuerdan que una de las armaduras que dice en Efesios capítulo 6? Dice que ellos, Pablo habla de la armadura en Efesios capítulo 6 y dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a usar la espada? ¿Para qué? Para derribar todo argumento engañoso, toda mentira, toda falsedad. ¿Cómo la voy a derribar? Conociendo y manejando bien, ¿qué? La espada. ¿Y esta espada cuál es? La palabra. Por eso dice que los de Berea eran nobles. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la palabra con solicitud. Ellos recibieron la palabra de una manera diferente. ¿Qué significa que recibieron la palabra con solicitud? Dice en otra versión que la recibieron ¿con qué? Con entusiasmo. Amén. Hace unos días atrás, y muchas veces me toca cuando voy a predicar a algún lugar y abro las escrituras, digo, bueno, hermanos, vamos a hablar y vamos a leer la palabra de Dios. Algunos, una solicitud, un entusiasmo bárbaro. No, mi hermano, yo quiero que usted me cuente testimonio. Yo quiero que usted me cuente de cómo logró éxito, cómo metodología del mundo, psicología. Métame todo eso, pastor, porque yo me quiero ir con el ego bien grande, bien lleno con el ego, con todos mis logros, con el pecho bien inflado, sin mirar todo lo que logré. Pero dice que los de Berea eran nobles. ¿Por qué? Porque ellos amaban, ellos deseaban escuchar la palabra de Dios.